Me gusta empezar las pautas de hoy leyéndoles el número 244 del documento de Aparecida, que dice así: la naturaleza misma del cristianismo consiste en reconocer la presencia de Jesucristo y seguirlo. Esa fue la hermosa experiencia de aquellos primeros discípulos que, encontrando a Jesús, quedaron fascinados y llenos de estupor ante la excepcionalidad de quien les hablaba, ante el modo como los trataba, correspondiendo al hambre y sed de vida que había en sus corazones. El evangelista Juan nos ha dejado plasmado el impacto que produjo la persona de Jesús en los dos primeros discípulos que lo encontraron, Juan y Andrés. Todo comienza con una pregunta: ¿qué buscan? A esa pregunta siguió la invitación a vivir una experiencia. Vengan y lo verán. Juan 1, 38 y 39. Esta narración permanecerá en la historia como síntesis única del método cristiano. Y yo me detenía en la pregunta: ¿qué buscan? Y en la respuesta de Jesús: vengan y lo verán. Y en ese que buscan me gustaba mucho entrar a meditar, porque la semana pasada, mientras preparaban lo del concierto aquí en la comunidad, yo jugaba con Juanita, mi nietecita. Y era muy interesante jugar con ella, porque ella me decía: papi, juguemos al escondidijo. Y me decía: yo me escondo debajo de la mesa y tú me buscas. O me escondo detrás de la puerta y tú me buscas. Y a mí eso me llegaba con mucha fuerza, porque yo veía la alegría de la niña llevándome a buscarla, o sea, y diciéndome dónde la encontraba. Y así veo a Jesús. Jesús que nos dice: vengan y lo verán. Jesús que nos dice: ustedes saben dónde me encuentran, yo les digo dónde me encuentran. Vengan que me encontrarán. Búsquenme que me encontrarán. Y a mí me da una alegría grandísima, porque yo lo correlacionaba hoy precisamente con lo que leíamos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículo 24, al capítulo 13, versículo 5. ¿Sí? Lo relacionaba con eso, porque es lo que viven Saulo y Bernabé. Saulo y Bernabé, en un retiro, supieron y encontraron la alegría de hallar a Jesús. Lo buscaron y lo encontraron. O sea, en comunidad, dice, en comunidad, reunidos, encontraron a Jesús. ¿Por qué? Porque había, dice la palabra de Dios, que había en la comunidad de Antioquía profetas y maestros. Y me ubicaba y me llevaba a mirar la consagración de Hernando hace unos años, y a mirar la consagración de Monseñor, el último Monseñor Hugo, perdón, Monseñor, no, el último obispo auxiliar. Bueno, yo fui a la diócesis en estos días a ver a la ordenación de Monseñor Hugo, digámoslo así, o Monseñor Hugo Marín, y fue muy bonito, porque en comunidad todos los obispos y todos los sacerdotes le imponían las manos. Y cuando Hernando se ordenó, también venía yo la imposición de manos. Y esa consagración que recibían era para enviarnos. Y esa consagración que nos muestra los Hechos de los Apóstoles hoy es para enviarnos. O sea, qué regalo tan grande. O sea, una consagración que nos da el Señor en comunidad para enviarnos. O sea, nos imponen las manos y les dicen:
vayan y hagan discípulos. Refiero la cita de hoy, que dice: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y el Señor hoy también nos está separando y nos está llamando a nosotros también para una obra. Nos ha llamado para algo, para ir y hacer discípulos, para enviarnos. Y ese regalo lo entendemos cuando escuchamos, después de escuchar la palabra. Después de escuchar la palabra. No sin antes escuchar la palabra salimos, porque es por la palabra que nosotros somos enviados. O sea, la oración primero, cuando escuchamos la palabra, y luego la predicación. Y esa es el dinamismo de los primeros apóstoles. O sea, el dinamismo de Saulo y Bernabé, ¿sí? El dinamismo del mismo Andrés y de Juan al principio, cuando les decía, es ese. O sea, orar, conocer al Maestro para ir a predicar. Y ese conocimiento del Señor no se hace sino en comunidad. O sea, no se hace sino cuando recibes unas pautas de oración, cuando te acoges a la palabra, cuando escuchas la palabra y cuando entiendes dónde buscar a Jesús. ¿Sí? Como les decía al principio, Juanita me lo enseñó la semana pasada, mi nietecita: ve y búscame y sabrás dónde encontrarme. Ese es el regalo del Evangelio de hoy. O sea, el Señor nos invita a que lo encontremos, a que lo busquemos y lo encontremos. Por eso, la oración y el ministerio de la palabra, estas dos realidades son muy importantes en nuestra vida. Sí, porque estas dos obran lo que realmente ha de pasar en nuestra vida. Mire, la oración con la palabra nos transforma en palabra. Y la predicación nos lleva a la misión. Y tanto la oración como la predicación obran en nosotros la misión, en nosotros la salvación. ¿Sí? Oración y misión producen en el cristiano la salvación. O sea, nos llevan a realmente entrar por ese camino, por esa realidad del cristiano. Nos llevan a dar testimonio. ¿A dónde debes ir hoy? ¿Dónde darás testimonio? ¿Dónde entregarás la vida? Son las preguntas que me surgían. ¿A raíz de qué? A raíz de lo que nos predicaban ayer. Porque ayer nos decían que en la comunidad nosotros, a través de la oración, nos hacemos testigos del amor. Damos testimonio de ese amor que el Señor siembra en nuestros corazones. Y ese regalo de ser testigos lo adquirimos siempre en comunidad. En comunidad. Hoy, ¿has escuchado de parte de Dios? ¿Ya escuchaste de parte de Él en tu oración lo que debes hacer? Es la pregunta que les hago. O sea, escucha hoy de parte del Señor a dónde debes ir, qué debes hacer, a dónde debes proyectar tu vida. Pero antes, recuerda dónde lo encuentras, dónde lo buscas. Ven a la Eucaristía, ven al Sagrario, ve a la palabra y encuéntrate con Él. Porque podrás ir a dar testimonio de ese amor. Podrás ir y mostrarlo. Es lo que nos dice en el Evangelio de hoy, en Juan 12, 44, 50. Recuerda que ya no eres tinieblas. Recuerda que por la palabra has salido de las tinieblas a la luz. Recuerda que es desde ahí, desde salir de las tinieblas, que eres enviado, que somos enviados. El Señor nos ha llamado y nos envía. O sea, nos da la oportunidad de dar testimonio de su amor a nuestros hermanos y en nuestros ambientes. Porque el que cree en mí, no cree en mí, dice la palabra de hoy, el Evangelio de hoy, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Ya lo viste porque lo buscaste. Ya lo viste porque te dejaste encontrar por Él. Y fue lo que nos sucedió a nosotros. El Señor nos buscó y nos encontró y nos llamó. Y nos ha hecho ver muchas veces muchos hermanos que se consagran. A esta semana nada menos
fuimos testigos por el correo que nos enviaban de un nuevo sacerdote que hay en la comunidad, un nuevo misionero, y a mí me alegraba cantidades. Por eso le refería al principio de la consagración de Hernando, porque me imaginaba la ceremonia y veía esa imposición de las manos y ese envío que el Señor le hacía. ¿A dónde tienes que ir? Allá donde yo te pongo. Sí, porque el Señor nos llama y nos invita a obedecerle. A obedecerle. Y ese es lo que hace la consagración. Yo escucho, Señor, me consagro a Él porque el Señor me ha llamado y Él me envía. Y ese envío está en obediencia a una comunidad, a unos superiores, a unas personas que están delante de nosotros orientando nuestras vidas. Y a mí me llenaba mucha ilusión, porque en ese sentido nosotros estamos llamados a dar testimonio cada día, a dar testimonio de que valemos el precio de la entrega de Jesús, a dar testimonio de que Él dio la vida por nosotros, a dar testimonio de que Él se sigue entregando cada día en la Eucaristía para que lo sigamos mostrando, a dar testimonio de que el amor de Él ha hecho en nosotros el milagro de la vida, ha hecho el milagro de rescatarnos de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable. Qué bonito hoy entenderlo de esa manera, entender que es el amor que Él nos regala cada día el que debemos mostrar, el que debemos regalarle a nuestros hermanos. Y la pregunta que les hago y que les queda hoy es: ¿qué estás esperando para salir al encuentro de tu hermano necesitado? O en otras palabras, ¿qué estás esperando para ir a dar la esperanza a aquellos hermanos que están más alejados, a aquellas ovejas que no son de este rebaño, que no son de este redil? Y es muy importante y muy interesante entenderlo, porque fue lo que entendió el santo de hoy, ¿sí? San Fidel de Sigmarinno, ¿sí? Fidel de Sigmarinno, como maluco pronunciar el nombrecito de este señor, pero de este santo. Pero es interesante porque él es alemán y fue enviado a Suiza, y en Suiza él es martirizado. ¿Por qué? Por la palabra, por ser testigo del amor, por estar sembrando el Evangelio en un mundo que no era católico, que era protestante. Él va a ir a la palabra, y allí, a base de amenazas, no le interesan las amenazas, sino que él pone por delante la vida de Jesús. Y es lo que el Señor nos invita hoy, o sea, ir a aquellas ovejas que están más alejadas, aquellas ovejas que están más separadas, y recuperarlas y traerlas de nuevo a la comunidad, ponerlas de nuevo en camino. Ese es el regalo que el Señor nos está pidiendo hoy. ¿Acaso no estamos orando en estos días que somos pastores? Ya lo hemos orado, estos días pasados orábamos eso. Señor, como pastor, nos está invitando a traer las ovejas, así sean de otro rebaño, o sea, esas que están fuera del rebaño, aquellas que están descarriadas, que están perdidas del camino, aquellas que no lo conocen. ¿Cómo hacerlo? Era la pregunta que nos hacían en estos días. ¿Cómo hacerlo? Y el Señor desde el principio nos lo decía: oración y predicación. O sea, provoca a través de la oración ese contagio de vida, ese amor que he derramado en tu corazón, muéstralo y sé recursivo. No te quedes en cositas, en esquemas, sino que el Señor, a través del Espíritu Santo, te va a iluminar y te va a mostrar cómo hacerlo. Él te lo dirá. ¿Sí? Invítalo a un algo, como nos decían estos días. Invítalo a salir, a conversar, diles alguna cosa que no tenga que ver con el Evangelio, pero empieza a enamorarlo. Empieza a mostrarles ese camino de amor. Empieza a enseñarles que Él se deja encontrar y que te dice dónde está. Búscalo, que Él se deja encontrar. Como me decía mi nietecita, yo estoy debajo de la mesa o detrás de la puerta. El Señor está no debajo de la mesa o detrás de la puerta, está en tu hermano. Está en esa misma oveja perdida. Está en esa misma persona que te necesita y que te reclama. Por eso, que el Señor nos haga muy creativos y que el Señor nos enseñe a encontrarlo, que nos enseñe a amarlo en los demás hermanos, porque de esa manera podrán ellos también entrar a tener la vida eterna. Esa vida de conocer, ese hecho de conocerle a Él, o sea, tener la vida eterna es conocerlo a Él. Entonces, qué bueno es que nosotros hoy aprendamos
a orar en comunidad. Y orando en comunidad, poder aspirar incansablemente a ser esas células vivas que crean nuevas comunidades. Ese es el llamado del Señor hoy. Y lo que nos dice en los estatutos de la familia, los estatutos de la fraternidad en el número 22. Que compartamos con todos esta vida que alcanza para la alabanza del Padre. Lo de Colosenses 2:19. ¿Sí? Estatuto de la fraternidad 22 y Colosenses 2:19. Orar en comunidad para el bien de nuestros hermanos, de aquellos que viven alejados. Y en las Constituciones número 80 nos dice que se debe dar verdaderamente en nuestras vidas un cambio sustancial. O sea, volver a nacer, morir para resucitar, pasar del egoísmo al amor, pasar del odio e individualismo a la comunidad y fraternidad. Y eso es lo que estamos llamados a hacer, o sea, en comunidad, salir de mí para poder vivir en fraternidad con mis hermanos. Y eso es lo que estamos viviendo en la comunidad ahora. Aquí el Señor nos está regalando esa experiencia. Con nuestros hermanos misioneros y misioneras, estamos aprendiendo a vivir como una familia, aprendiendo a vivir en fraternidad y aprendiendo a trabajar juntos. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos construir nuestra iglesia. Podemos dar hacia la sociedad ese regalo de amor que el Señor cada día va derramando en nuestros corazones a través de la oración y a través de la predicación. Que sea la Mamá María la que nos ayude verdaderamente a entrar por este camino, o sea, por este camino de morir a mi yo y de poder ser comunitarios. Pidámosle a ella que nos asiste y que realmente nosotros, que hemos visto y que hemos oído, anunciemos día a día este regalo de amor. Lo de 1 de Juan 1, del 1 al 10. Porque lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, a fin de que viváis en comunión con nosotros. O sea, eso es, traer las ovejas de otro redil es para que vivan en comunión con nosotros y no se vean privadas de esta vida eterna, de esta vida nueva que el Señor nos regala. Entonces, que allí donde encontremos nuestro gozo colmado, verdaderamente podemos entrar a disfrutar de la dicha de estar en la presencia del Padre cada día. O sea, lo que dice San Anselmo, allí donde están los verdaderos goces celestiales, allí deben estar siempre los deseos de nuestro corazón. Y los deseos de nuestro corazón hoy es que nuestros hermanos más alejados vengan y se acerquen y aprendan a beber de la fuente. Una fuente que no se seca, una fuente que siempre está dispuesta y que nos está brindando a nosotros el mejor alimento para calmar la sed. Es el compromiso que el Señor nos está pidiendo hoy, que vayamos a los hermanos, que les calmemos la sed y que les traigamos de nuevo al rebaño, porque allí encontrarán lo que verdaderamente están buscando. Mamita María, auxílianos, acompáñanos en este día y que de verdad podamos ser testigos del amor y podamos crear la comunidad y la fraternidad que estás pidiendo para con nosotros. Que proyectemos nuestra vida al servicio de los hermanos, al servicio de los demás.